Entonces, en el muro de cerramiento forzoso, estamos frente a un muro medianero, es decir, un condominio, desde la construcción. ¿Sí? Ahora, como nace como condominio ese muro, desde el mismo momento de que lo construye, quien lo hace tiene derecho a exigirle al vecino el reembolso de lo que demandó la construcción del muro. ¿Sí? Frente a al reclamo, el requerido puede actuar de dos maneras, básicamente. O puede eh, contribuir y reembolsar los gastos de construcción, o puede abdicar a su derecho. El código habla de abdicación, que es renuncia, ¿no? Ni más ni menos. Es decir, que puede abdicar a su derecho. ¿Esto qué significa? Que si bien inicialmente en una zona de muro de cerramiento forzoso el muro nace como medianero, a través de la abdicación ese muro se convierte en lo que denominamos un muro privativo. El muro privativo es el que pertenece de manera exclusiva al que lo construyó. ¿Me siguen hasta acá este razonamiento? Sí, profe. Ahora, imaginemos que el titular del lote A intimó al titular del lote B a que le reembolse los gastos, ¿no? El titular del lote B eh, no contesta el emplazamiento, pero tampoco abdica al derecho, ¿sí? El código establece que el derecho al reembolso de quien lo construyó nace desde la construcción, ¿sí? ¿Y qué es el reembolso? El reembolso no es ni más ni menos que un derecho de crédito, ¿sí? Es un derecho personal. Y como no tiene un plazo especial de prescripción liberatoria, se aplica el genérico de 5 años del código, ¿sí? Por lo tanto, desde que se construye la pared, quien la construyó tiene un plazo de 5 años para reclamarle al otro el reembolso de los gastos. Si transcurridos los 5 años no lo reclama, el crédito está prescripto y ya no lo puede hacer en lo sucesivo. ¿Sí? Entonces, para recapitular, ¿sí? Digamos, y hacer un resumen del muro de cerramiento forzoso. Siempre que estemos en zonas urbanas o en sus arrabales, hay un derecho de ver de los titulares de inmuebles de encerrarlos con paredes divisorias. Ese sujeto puede construir su pared divisoria asentando la mitad de la pared en el inmueble vecino, es decir, como muro encaballado. Desde la construcción, ese muro es medianero entre los vecinos, es decir, configura un condominio. Y si lo construyó uno solo de los vecinos, tiene derecho a exigirle al otro que contribuya con los gastos de construcción. El otro, frente al emplazamiento, puede renunciar, puede abdicar a su derecho sobre el muro. Si abdica a su derecho sobre el muro, este muro medianero se convierte en muro privativo del que lo construyó. ¿Sí? Si no hay emplazamiento y tampoco hay contribución del que no lo construyó, desde la construcción del muro, el que lo hizo tiene 5 años para reclamar el reembolso de los gastos. Si no lo hace, el derecho a reclamar prescribe. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se produjo la abdicación del muro? ¿Es una abdicación irrevocable? No. Quien abdicó puede en cualquier momento readquirir
la totalidad del muro, ¿sí? Para Vale. readquirir la totalidad del muro, debe pagar los gastos de construcción más más el valor del muro, ¿sí? Y a tener en cuenta este dato, porque ese reembolso al que tiene derecho el que construyó cuando alguien quiere readquirir el muro es una obligación de valor, es decir, que se computa de conformidad con el valor actual de los materiales y de la mano de obra, y no con el valor histórico más un interés. ¿Se entiende eso? Y por último, la pregunta es, perdón, si hubo abdicación, recuerden que la regla es el muro medianero, el derecho al reembolso nace desde que se construye. Tengo un plazo genérico de 5 años para el reclamo. Si el vecino que no construyó abdica su derecho, se convierte en muro privativo, le pertenece al que lo construyó. Pero si en algún momento se arrepiente y comienza a utilizar el muro, como comienza a servirse de un muro medianero, entonces a partir del uso empieza a correr un plazo de 5 años para que quien no lo construyó, perdón, me rectifico, para que quien lo construyó reclame el reembolso al vecino durante 5 años de los gastos de construcción. ¿Me siguen? Disculpe, profe, ¿qué sería usar el muro? Bueno, a ver, usar el muro tiene que significar en este caso un uso específico del muro, ¿sí? No un uso, que a ver, desde el punto de vista de lo que dice el 2007, ya el mero hecho de servir como división en zonas urbanas, uno podría decir cumple una utilidad, ¿no? Porque el código dice que es un derecho deber encerrarse. Pero no podemos calificar el uso solo por el mero hecho de dividir dos heredades, sino que acá el uso tiene que significar un uso específico, una utilidad específica. Le asigno al muro o utilizo el muro para una finalidad. Voy a citar ejemplos, ¿no? Porque hay miles de esto. Para apoyar los tirantes para construir el quincho, ¿sí? Utilizo el muro para pasar los caños de agua. Utilizo el muro para pasar las cañerías por donde después va digamos, a pasarse el cableado eléctrico. Utilizo el muro para colocar las cañerías de gas. No sé, utilizo el muro para colocar una jaula de un pajarito. ¿Se entiende? Es decir, O sea, hace en el sentido amplio, para sí, por cualquier tipo de supuesto. utilización. Sí, exacto. Profe, no Sí. estoy entendiendo. A ver. Por pero si el muro es la pared de la casa, Vos estás golpear con la el casa. supuesto que me hablaste al principio. Claro, por Sí. ejemplo, puede poner un portón corredizo, por ejemplo, ¿no? Poner un portón corredizo y cada vez que abra y cierre el portón, si supongamos que yo tengo mi casa, o sea, me va a hacer ruido en mi pared, eso es lo que no entiendo, o sea, Pero el si no se portón, hace, pero pará, el portón no está colocado sobre el muro medianero. El portón está colocado de frente digamos, a la vía pública, ¿no? mm, es un, por ejemplo, si yo tengo la pared de la casa Sí. que da al vecino, el vecino, si quiere, si yo quiero poner un portón agarrado a esa pared, ¿lo puedo poner? Bueno, acá nos tenemos que remitir a las reglas generales del condominio. ¿Cuál dijimos que era la regla general en materia de cosas
en donde existe un condominio? Que todos los condóminos puedan ejercer el mismo derecho sobre la cosa sin menoscabar el derecho del resto, ¿no? Entonces, Claro, para pero dar si respuesta nadie a, dijo, lo que no para dar estoy entendiendo es que si nadie inició la acción, pasados los 5 años, no se inició ninguna acción. acción de Entonces, ¿de cobro, quién es claro, ¿de quién es la pared? Del la que la pared, construyó. la pared en lo que es muro de cerramiento forzoso es medianera, es un condominio entre ambos vecinos, aun cuando uno solo la haya construido. Si el que la construyó intima al vecino para que le reembolse los gastos, el vecino puede renunciar a su derecho. Si el vecino no renuncia a su derecho, la pared sigue siendo un condominio entre ambos. Si renuncia a su derecho, la pared pasa a ser privativa y le pertenece exclusivamente al que la construyó, no pudiendo el que no la construyó utilizar de la pared. Sin embargo, si quien renunció o quien no usa de la pared, por ser una pared privativa, decide readquirir la pared o decide utilizar la pared, lo puede hacer, pero debe, ante la readquisición, pagar. Si va a readquirir el muro como condominio, debe pagar el valor de la pared, lo que incluye el pago de los materiales y la mano de obra. Y si decide usar de la pared, no readquirir, usar de la pared, debe pagar los materiales y la mano de obra. Y no es lo mismo readquirir la pared que no es lo mismo readquirir la pared que solo pagar los materiales y la mano de obra. ¿Sí? Si pago materiales y mano de obra conforme el valor actual, tengo derecho al uso. Si además quiero adquirir el condominio, debo pagar lo que es el valor actual de la pared. Yo siempre digo lo mismo, cuando uno compra una casa, si le agrega mejoras, como le agrego un piso, le agrego una pileta, no es que después cuando yo la vendo solo reclamo lo que me costó comprar los materiales y la mano de obra, sino que reclamo un valor, porque ahora ese inmueble tiene un valor mayor, no únicamente lo que gasté. ¿Sí? Bueno, acá es lo mismo, y aparte porque tenemos la regla general en cuanto a que el dominio se extiende hacia el subsuelo y hacia el espacio aéreo, ¿no? Entonces, en el condominio de muros pasa exactamente lo mismo. Claro, no, ¿Sí? mi duda era de que si pasado el tiempo que de 5 años, Sí. ese era como un condominio. No, no, no. El cerramiento forzoso del condominio nace desde que se construye la pared. Desde ese momento, el que la construye tiene 5 años para reclamarle el reembolso de los gastos al otro. ¿Por qué? Porque como el reembolso es un crédito, es decir, un derecho personal, se aplica el plazo genérico de prescripción liberatoria de 5 años que está en el código. La pregunta en todo caso sería la siguiente. Si una persona que construyó un muro no reclama el reembolso de los gastos dentro de los 5 años, entonces el derecho quedó prescripto, ya no puede reclamar ese crédito. Lo que significa que el otro, el que no la construyó, ya está liberado del reembolso. Ahora, es lo mismo, es decir, en ese caso se produce, por un lado, la prescripción liberatoria del crédito y también la prescripción adquisitiva de la pared, porque si el vecino que no la construyó ya no tiene que pagar porque el crédito prescribió y tiene derecho a usar de la pared, esto significaría que simultáneamente con la prescripción liberatoria operó la prescripción adquisitiva. Bueno, originariamente
Algunos autores pensaban que sí, y en los últimos años la tendencia es a que no, a que una cosa es la prescripción liberatoria del crédito y otra cosa es la prescripción adquisitiva de la medianera. Es decir, que para la prescripción adquisitiva debería ejercerse una posesión ostensible y continua durante 20 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es el crédito en tanto materiales y mano de obra y otra cosa es la adquisición de la medianera en términos de un derecho mucho mayor que solo los materiales y la mano de obra. ¿Sí? Ahora, tengamos en cuenta que el código establece en el artículo 2008, si no me equivoco, 2008, que tengo miedo de meter la pata. Perdón, sí, 2008, establece que la pared en zona de cerramiento forzoso es medianera hasta los 3 metros de altura, ¿sí? Salvo que las normas locales dispongan lo contrario, ¿sí? Es decir, sí, es una norma reglamentaria la del código, es supletoria de lo que dispongan los municipios. Si en un municipio se establece que la pared medianera debe ser de 1,80 m, se aplica la norma municipal por encima de la del código, ¿sí? Hasta esa altura estamos frente a un muro privativo, perdón, a un muro de cerramiento forzoso medianero, y por encima de la altura mínima fijada en el código de 3 metros o menor, si algo dispone distinto la municipalidad, por encima de eso el muro es privativo, es decir, es de titularidad exclusiva del que lo construyó, ¿sí? Ahora, si hay dos construcciones colindantes por encima de la altura legal mínima, se presume medianero el muro hasta la altura común, ¿sí? Y por encima de esa altura se presume privativo del inmueble al cual el muro accede. A ver si acá en el dibujo está, porque esto no lo hice, yo te me lo facilitó otro profe de reales. O sea que a partir de determinada altura es Acá está. únicamente de quien lo construyó. Miren, acá está. Ustedes están viendo del lado izquierdo la construcción A. Fíjense que llega hasta esta altura. Y del lado derecho la construcción B. Hasta la altura común de las dos construcciones, el muro se presume medianero. Y por encima se presume privativo del inmueble al cual el muro accede. Creo que el dibujo lo grafica bien eso. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió ahora. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el muro privativo en zonas urbanas y en zonas rurales? Bueno, en zonas urbanas el muro es privativo cuando el titular del muro renuncia, perdón, cuando el que no construyó el muro renuncia al muro, este que inició como medianero se convierte en privativo, con el derecho, por supuesto, siempre de poder readquirir el muro divisorio, ¿no? También es es privativo por encima de los 3 metros mínimos que fija el código o de la menor altura que fijen los municipios, ¿sí?
Pero eso no quita que, aún siendo privativo por encima de esa altura, el vecino no pueda readquirir, o no pueda adquirir el muro, mejor dicho, más que readquirir. Ahora, dijimos que en un muro de cerramiento forzoso que es medianero, el derecho al reembolso nace desde la construcción. En cambio, cuando estamos en zonas rurales donde el muro es privativo del que lo construye, o cuando estamos en zonas urbanas por encima de la altura media, mínima, en donde también es privativo de quien lo construye, el derecho a exigir el reembolso del vecino que comienza a utilizar ese muro nace no desde la construcción de ese muro privativo, sino desde el muro empieza a ser utilizado por quien no lo construyó. Y a partir de ahí empieza a correr un plazo de 5 años para la prescripción liberatoria. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda? No. Es ¿No? complejo. Sí, yo tengo, no sé si Dale. también me quedó muy claro, o sea, entiendo, pero lo tengo ahí, tipo, ¿Cuál dudas, no sé Lucas? si, Vos, Lucas, hablás, ¿no? Sí. ¿Dudas? sí. Estamos con tiempo y las Eh, podemos ver ahora. Consulta, por ejemplo, entiendo, no igual no sé si de particularmente muros usted está hablando de dudas o en general. No, no. En particular de muros, pero si tenés alguna duda de otro tema, la vemos también. Ok, una consulta, por ejemplo, en los casos donde está bien, uno entiende que la propiedad está delimitada por bueno, por el terreno, ¿no? Pero ¿qué pasaría cuando una propiedad contigua empieza a tomarme no según el terreno marcado, sino capaz en la altura? Después de determinada altura, empieza a construir sobre una parte donde yo no tengo construida. ¿Me explico? Entonces, a mí, yo no sé si me sacaría a mí el potencial del día de mañana construir, pero no sé si me afecta o cómo me No, no, afecta. no. A ver, está buena la pregunta. Tiene digamos, soluciones normativas. La primera es, cualquiera de los eh, titulares de los inmuebles colindantes puede seguir construyendo el muro hacia arriba. ¿Sí? Los límites para la construcción pueden provenir de las ordenanzas o de las leyes municipales o locales, y también pueden provenir de sentencias judiciales cuando interpreten la elevación de un muro hasta determinada altura puede significar una conducta abusiva. ¿Sí? Recuerden cuando hablamos de las inmisiones inmateriales, ¿se acuerdan? En el código, todo ruido, olor, luminosidad, vibración que ocasione una molestia. Bueno, Inversiones, un ¿no, vecino profe? podría decir, pido el cese de la construcción porque este muro que ya lleva 10 metros de altura me está privando de luminosidad a mi inmueble y encima está generando una humedad tal que pone en riesgo la estructura o, no sé, el buen estado de conservación de determinados sectores de mi vivienda. Entonces, bueno, ahí también podría surgir una limitación proveniente de una sentencia judicial con sustento en las inmisiones. Sí.
está bien, igual mi duda, por ejemplo, yo ahora estoy viendo su pantalla donde dice, bueno, prueba de la medianera, ¿no? Sí, Presunciones. Si, por ejemplo, donde dice construcción, ¿no? O sea, allá arriba de lo que es la otra casa, sí. construyera por encima, o sea, Acá entrando, decís vos, así no, hacia más para arriba. la izquierda, para la izquierda. O sea, de ahí para la izquierda, ¿me entiendes? Sí, Pero sin tocar, pero en la altura, sin tocar esa parte, porque ahí entendiéramos que no, que ahí sí se estaría pasando, pero cuando, por ejemplo, en la altura se pasa de mi lado, no sé si de mi lado, a la otra, no al otro puede, terreno. no puede. Entiendo que, claro, entiendo que no, pero No. cuando yo veo construido, cuando veo que tomó parte, que no se puede pedir una compensación, porque no creo que se pueda pedir la destrucción, o si se Vos, puede, vos o estás otra manera de hablando manejarlo cuando, hoy. vos estás hablando cuando una persona realiza una construcción que invade un inmueble ajeno. Sí, eso, totalmente, No, sí. eso tiene una regulación expresa en el código. En el artículo 1963 hay varias situaciones posibles. Después lean el 1963 que está dentro de la accesión de cosas inmuebles, aun cuando no sé si estoy tan seguro de que eso debiese haber estado ahí, pero el código tiene varias regulaciones de la invasión de inmuebles. ¿Sí? La primera es, cuando alguien invade un inmueble de buena fe, ¿sí? Puede obligar al vecino a que respete lo construido, salvo que quien sufre la invasión se oponga de manera inmediata, dice el código. ¿Sí? Alguien está construyendo y el vecino que ve se está consumando la invasión se produce de manera inmediata. ¿Sí? El código dice de buena fe. ¿Qué quiere decir de buena fe? Que la persona está convencida que se está construyendo sobre su propia heredad y no sobre la heredad vecina. Es decir, no que está convencida de que está dentro de sus dimensiones del inmueble. Eso es lo que dice el código. Si el sujeto invade un inmueble de mala fe, el mismo artículo dice que el vecino que sufre la invasión tiene derecho a pedir la demolición de lo construido. Pero el mismo artículo termina diciendo, se los voy a leer textual, si el invasor desde mala fe, es decir, sabe que está construyendo, se está excediendo al inmueble vecino, y el dueño del fondo invadido se impuso inmediatamente de conocida la invasión, este puede pedir la demolición de lo construido. Sin embargo, si resulta manifiestamente abusivo, el juez puede rechazar la petición y ordenar la indemnización. ¿Sí? Es una norma que demanda mucha interpretación jurisprudencial de los alcances de esta regulación, ¿no? Porque ¿cuándo es manifiestamente abusiva la invasión o la oposición a que se respete lo construido? ¿Sí? Y capaz, Sí, decime. Hay mucha no, subjetividad. claro, capaz cuando ya está delimitado o ya hay un marco que delimite cierto terreno. Bueno, mira, yo te voy a contar uno que me pasó a mí, me pasó a mí como abogado, ¿no? Es que, digamos, en una causa, donde una persona empieza a construir en un espacio aéreo que le pertenecía a un vecino. Cuando ni bien se produjo la construcción,
el vecino hace una denuncia en la municipalidad en donde se produjo la invasión, o sea que tenía competencia en esa zona, el municipio dispone de la presencia de inspectores, los inspectores constatan no solo la invasión, sino que tampoco se había otorgado permiso municipal para la obra, se clausura la obra, el invasor rompe la faja de clausura, sigue construyendo, esto deriva en que el municipio haga una denuncia ante el juzgado de faltas, el juzgado de faltas reimplanta la faja de clausura y le aplica una sanción pecuniaria por violación de clausura, el invasor rompe la faja de clausura, sigue construyendo, nosotros interponemos judicialmente lo que se denomina un interdicto de obra nueva, pedimos la suspensión de la obra, la jueza que intervino en la causa niega la suspensión de la obra, continúa el proceso judicial y luego de 4 años de proceso, cuando tiene que dictar sentencia, la jueza dice, sí, es cierto, el código dispone que el invasor de mala fe debe demoler lo construido, pero resulta que la obra está finalizada. Entonces ahora considero que es abusivo disponer la demolición de lo construido. Claro, ahora parece manifiestamente abusivo porque 4 años después ya la obra se finalizó, pero tuviste la posibilidad al inicio de las actuaciones, cuando recién la obra se estaba comenzando a realizar, tenías 2 antecedentes municipales que habían dispuesto en la clausura la posibilidad de disponer la suspensión y no lo hiciste. Entonces, ¿qué es lo manifiestamente abusivo? ¿Se entiende? Porque no es que alguien construyó, no tuvo o no se le dieron herramientas a un tribunal para que dispusiera ni siquiera la demolición, pues en ese momento era la suspensión de la obra. Y ahora, claro, después 4 años después, parece todo, digamos, abusivo, pero no se consideró que al principio, cuando hubieron varias alertas, el tribunal no hizo nada. Es más, yo apelo esa sentencia, se va a la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones dice, asiste razón al letrado, y yo digo, lo gané, porque era asiste razón, asiste razón, asiste razón. ¿Saben cómo termina la sentencia? Diciendo, existiendo graves vicios en el obrar de la jueza de primera instancia, declaro la nulidad de todo lo actuado desde el traslado de la demanda. O sea, me dejaron sin nada, me dieron la razón en todo, pero me dejaron con un expediente en foja cero y encima sin ordenar la demolición de lo construido. Entonces, claro, 5 años y pico después, con toda la negligencia de un tribunal o de un poder judicial o de un fuero en particular y de un departamento judicial en particular, y parece la conducta de quien sufre la invasión hoy parece abusiva. Pero me seguí, entonces es muy difícil. La norma, sí, no, esto es buenísimo, es muy buena. Preguntan acá si se recusa el juez. La propia sala que interviene en el juicio recusa de oficio al juez o la jueza y ordena que tramite entre otros juzgados. Pero ya está, 5 años después, ¿quién se anima a ordenar la demolición? Entonces, bueno, es compleja la aplicación de la Profe, normativa. eso sería lo mismo que, por ejemplo, no sé, yo construyo un paredón y viene mi vecino y se hace su casa, de repente utilizando esa pared, Volvemos a lo haciendo... mismo. Cuando la medianera, como dijimos, es un condominio. Entonces, los condóminos tienen que tener o deben tener el mismo derecho de uso de esa pared. Cuando alguien necesita
la pared para un uso específico que requiere determinada fortaleza y estabilidad de la pared, la puede construir nuevamente o la puede reconstruir o puede demoler y volver a construir para hacerla más estable y más fuerte a los fines para los cuales la necesita, ¿sí? Pero siempre el otro vecino guarda el derecho a ejercer la misma conducta para utilizarla en un sentido semejante al de su vecino, ¿sí? Es decir, ninguno de los dos puede impedir que el otro use de la pared en las mismas condiciones en las que la está usando. Pero hay en alguna parte, cuando te invaden, A mí no no me sé si queda alguna claro. cesión del terreno, porque si te lo aceptan, me imagino que el juez tiene que, por lo menos, esa indemnización, tiene que cubrir esa parte Bueno, que te pero lo hemos sacó, ¿o no? visto. Lo vimos en la primera parte cuando hablamos del muro próximo, Claro, ¿sí? claro, claro, claro. Cuando hay una invasión o cuando hay alguien que se está beneficiando porque el muro no está construido sobre el eje divisorio, quien se beneficia de una mayor extensión de terreno tiene que compensar económicamente al otro, ¿sí? En el caso de sin llegar a una pared próxima, cuando hay una invasión a través de una obra nueva y ya no puede ordenarse la demolición porque resultaría, como dice el código, excesivamente abusiva, también hay derecho a una compensación económica para el otro vecino. Y en términos prácticos, esa compensación eh, Y en general la se determina pone. con una Sí, pericia, decir. no, con Ah, ok, ok. un perito que determine cuál es la pérdida de valor del inmueble a causa de la invasión. ¿Solo se calcula la pérdida de valor? ¿No hay ningún tipo de otra indemnización por el hecho No, de no, haber el código habla, invadido? no, por supuesto que el código habla en términos genéricos, es decir, todo rubro Ah, ok, 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 puede ok. ser resarcible e integra el reclamo. Y habitualmente se canaliza en función de la pérdida de valor. Ahora, si vos podés sostener y justificar otros rubros indemnizatorios, lo podés hacer, por supuesto. Bueno, ahí sí me quedó más claro. Gracias. Bueno, nos queda un minuto. Ahora voy a mandar un mensajito un poco para ordenar el examen del jueves, ¿sí? Insisto, va a ser verbal. Vamos a dividir en grupos para hacer un coloquio, ¿sí? Eh, ahora mando un mensaje y explico cómo nos organizamos, Perfecto, profe. ¿sí? Buenísimo. Bueno, y nos vemos el jueves 18:30 en punto, comenzamos. Nos vemos. ¿Sí? Ahora, bueno, queda fuera régimen de vivienda, así que no lo llevamos a verlo. Estamos la segunda parte con ese tema. Gracias. Bueno, Chao, buenas gracias. noches. Un abrazo. Chao, Buenas suerte, noches. buenas noches. No, buenas noches, profe.